Capítulo 151. Tras el fallecimiento del emperador Bertam, se llevó a cabo un funeral de estado de manera ordenada en la capital. Mientras innumerables ciudadanos salían a las calles para mostrar sus respetos, el cortejo fúnebre avanzaba, con Sylvia, la emperatriz del imperio, al frente. Esto no se debía únicamente a la intención de honrar la muerte de su padre. Al participar en el cortejo fúnebre, buscaba demostrar la legitimidad de su gobierno sobre el imperio y enfatizar su linaje legítimo. Era un esfuerzo por parte de Sylvia para ganarse aunque fuera un poco de apoyo de los nobles que se le oponían. Los nobles unidos, que externamente mostraban respeto hacia Sylvia, propusieron declarar la ley marcial. El argumento era que se debía mantener el orden mientras la emperatriz Sylvia estaba fuera de la capital para el funeral. Como Sylvia también deseaba que no ocurrieran incidentes privados durante el funeral de Estado, aceptó la propuesta de los nobles. Así se declaró la ley marcial, y tan pronto como Sylvia se ausentó, el comando de defensa actuó rápidamente. Estos, tras desplegar tropas militares para controlar la capital, con ayuda del Departamento de Inteligencia, primero ocuparon las instituciones de poder, Parlamento, Departamento de Seguridad, Departamento de Propaganda Nacional, y luego paralizaron las instalaciones de comunicación. Lo siguiente que hicieron fue confinar en sus residencias o detener bajo el pretexto de la ley marcial a aquellos conocidos como leales a la actual emperatriz Sylvia. Varios días después, cuando Sylvia finalmente se enteró de lo sucedido, regresó urgentemente a la capital y emitió una orden de convocatoria de emergencia. Su propósito era castigar a quienes habían iniciado una rebelión cercana a la traición, pero lamentablemente nadie respondió a la convocatoria. No, sería más correcto decir que no pudieron responder. Para entonces, la capital ya había caído en manos del duque Belvar. Su Majestad Imperial. Belvar, que había entrado en la amplia sala de conferencias, mira a Sylvia, sentada sola en el asiento principal al fondo. Las mesas que normalmente deberían estar llenas de personas reunidas para informar a Sylvia estaban completamente vacías. Una sonrisa se dibuja en los labios de Belvar al confirmar que nadie había respondido a la orden de convocatoria de emergencia. ¿Por qué motivo emitió una orden de convocatoria de emergencia? Sylvia, exhalando suavemente, levanta la cabeza y mira de Belvar. En sus ojos azules, semejantes a un mar cristalino, había más perplejidad que ira. Duque Belvar. ¿Por qué ha hecho algo así? Usted era cercano a mi padre. También fue mi mentor, quien me enseñó sobre el mundo cuando era pequeña. Lo recuerdo. Su Majestad Imperial poseía un talento brillante, comprendiendo tres cosas cuando se le enseñaba una. No dudé en creer que se convertiría en una gran persona en el futuro. Entonces, ¿por qué? Sylvia gritó en un arrebato de ira. ¿Por qué ha cometido semejante acto? ¿Cuál es su motivo para intentar aislarme, incluso aprovechándose de la muerte de mi padre? Estaba preguntando por qué no le era leal. Sintiendo un poco de compasión por Sylvia, Belvar habló. Su Majestad. Observe la situación general. No es que no queramos ser leales a Su Majestad Imperial. Simplemente estamos preocupados por su ascenso al trono imperial a una edad tan joven y solo queremos ayudarle a gobernar correctamente. ¿Habla en serio? Así es. Mire la situación actual. En este momento, Su Majestad está siendo manipulada por un individuo llamado Daniel Steiner y causando confusión en el país. Que ese huérfano intimide a los nobles ya debería ser considerado un delito grave, pero no solo lo defiende y lo protege, sino que también le otorga autoridad de supervisión. Belvar frunció el ceño. Quien ha provocado la división no es otro que Su Majestad Imperial. Sylvia, sin palabras, parpadeó aturdida. Las afirmaciones unilaterales de Belvar le resultaban completamente incomprensibles. Pero sé que esto es solo un error momentáneo. La sabia Su Majestad Imperial se dará cuenta de su error con el tiempo. Por eso, he decidido que yo, Belvar, me encargaré de los asuntos de Estado en lugar de Su Majestad Imperial hasta entonces. La expresión de Sylvia se torció al escuchar la explicación de Belvar. ¡Qué despreciable! Belvar frunció el ceño ante la repentina crítica, pero Sylvia no se detuvo. Es verdaderamente despreciable. Codicia el poder, utiliza la muerte de mi padre para sumir al imperio en el caos, y el pretexto que esgrime es nada menos que Daniel Steiner. Su Majestad. Cuide sus palabras. Daniel Steiner es uno de los funcionarios más corruptos de la historia.
¿Cómo puede difamar como corrupto a alguien que está destacando en el campo de batalla por el bien del imperio? Desde mi perspectiva, los corruptos son ustedes. No. Son más cercanos a traidores que ocultan sus viles intenciones. Belvar apretó los dientes con fuerza. Simultáneamente, Sevilla se levantó de su asiento. ¿Qué está esperando? Capitán de la Guardia Imperial. Arreste inmediatamente a ese traidor. La voz de Selvia resonó con fuerza en la sala de conferencias, pero nadie se movió para obedecer la orden. El silencio que descendió sobre la sala provocó una sensación de malestar terrible. Selvia, tragando saliva, miró a Johannes con incredulidad. ¿Capitán de la Guardia? Johannes, evitando deliberadamente la mirada de Selvia, agarró con fuerza la empuñadura de su espada. Su Majestad. No puedo decir que todas las palabras del duque Belvar sean correctas. Sin embargo, si no detenemos ahora el desenfreno de Daniel Steiner, la dignidad imperial se verá gravemente sacudida en el futuro. Johannes, el capitán de la Guardia Imperial, recordaba que el difunto emperador Bertán le había pedido que impidiera que Daniel Steiner se apoderara del imperio. Ese era el deseo leal que Johannes quería preservar. Para Belvar, eso era como una debilidad de Johannes. El viejo zorro había utilizado ese punto días atrás para persuadir a Johannes a cooperar, y este acabó aceptando al creer en la promesa de que, después de eliminar a Daniel Steiner, devolverían todo el poder a la emperatriz. ¿Cómo puedes? La voz de Selvia salió con incredulidad. Mirando a Johannes como si no pudiera creerlo, Selvia pronto dejó escapar una risa vacía. Debería haberse dado cuenta cuando el duque Belvar, el líder de la conspiración, pudo entrar hasta lo más profundo del Palacio Imperial sin ninguna restricción. Irónicamente, en este Palacio Imperial ahora no existía nadie del lado de la emperatriz. Todos los esfuerzos realizados hasta ahora para fomentar la armonía con los nobles habían sido en vano. Mientras Selvia se lamentaba, Belvar aclaró su voz. Capitán de la Guardia. Su Majestad Imperial parece necesitar descanso. ¿Qué le parece llevarla al descanso dorado para que pueda reposar adecuadamente? Era una orden para confinar a Selvia en el nivel superior del Palacio Imperial. Johannes, sosteniendo la empuñadura de su espada mientras tragaba saliva, asintió después de un momento de reflexión. Johannes, tras tomar una respiración profunda, se acercó a Selvia. Su Majestad. La escoltaré. No hay nada bueno en permanecer aquí, así que por favor. La vitalidad desapareció de los ojos de Selvia cuando giró la cabeza para mirar a Johannes. Selvia, tras cerrar y abrir los ojos lentamente, rechazó la mano de Johannes y miró fijamente a Belvar. Seguramente pagará por sus crímenes. Duque Belvar. Tras lanzar esta última amenaza, Selvia se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias. El capitán de la guardia la siguió lentamente. Después de confirmar que el capitán de la guardia y Selvia se habían marchado, un hombre se acercó lentamente por detrás de Belvar. Era Felisten, el subdirector del Departamento de Inteligencia Imperial. Excelentísimo duque. Le felicito. Ha logrado controlar la capital además de convertir a la emperatriz en una marioneta. También hemos aislado a todos los allegados de la emperatriz, así que no se atreverán a rebelarse. No era una afirmación incorrecta. Pero existía una variable. Daniel Steiner. Mientras Daniel Steiner, el jefe de Estado Mayor de la división, siguiera vivo, no podía estar tranquilo. El conde Caledra fracasó en matar a Daniel Steiner. Recientemente había escuchado que la operación de cerco utilizando Etherium había sido frustrada por Daniel Steiner. También que gracias a las hazañas de Daniel Steiner, la 7 División había ganado la batalla contra las naciones aliadas. Así que la mejor jugada que puedo hacer ahora es usar información falsa para acorralar nuevamente a Daniel Steiner. Incluso si eso significaba que sus propias tropas murieran miserablemente. Los grandes propósitos requieren sacrificios. Como la situación ya era irreversible, lo correcto era usar todos los medios para eliminar a Daniel Steiner. Subdirector. Sí, duque Belvar. A partir de ahora, ocultaré completamente la situación en la capital y transmitiré órdenes a la 7 División acorazada. Les diré que, por orden de su Majestad Imperial, capturen el puesto avanzado defensivo donde está estacionada la 12 División acorazada de las Naciones Aliadas. Ordenar ampliar el frente desde un campo de batalla victorioso es una orden completamente natural.
Era evidente que ni siquiera Daniel Steiner sospecharía de esto. Después, necesitaré la ayuda del Departamento de Inteligencia. Hagan saber que, según el análisis de reconocimiento aéreo recibido de la Fuerza Aérea, no hay señales de que el enemigo esté implementando tácticas de engaño. Está diciendo que eliminemos sus sospechas e induzcamos un avance. ¿Ha hablado previamente con el conde Caledra? Sí. La 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas, bajo las órdenes del conde Caledra, estará esperando con una trampa preparada. Daniel Steiner caerá en esa trampa y no podrá escapar. Aunque hablaba con calma, en realidad estaba diciendo que, para atrapar a Daniel Steiner, se aliaría con el líder de las Naciones Aliadas y enviaría a sus propias tropas a una muerte segura. Felisten, aterrorizado por la ambición de Belvar de monopolizar el poder, no podía rechazar ya que estaban en el mismo barco, así que asintió sin protestar. Sí. Seguiré sus órdenes. Sentía remordimiento por los soldados que morirían junto con Daniel Steiner, pero tenía que soportarlo. Si no logramos matar a Daniel Steiner esta vez, en el peor de los casos, la unión de nobles, incluido Belvar, no tendría más remedio que enfrentar su final como traidores. Capítulo 152. A la mañana siguiente, frente oriental. Carpa de mando de la 7 División Acorazada. ¿Están todos presentes? El comandante de la división, Mordón, sentado en el asiento principal, verificó a todos los reunidos en la carpa. No solo estaba presente el Estado Mayor, sino también los comandantes de cada regimiento y batallón, haciendo que la amplia carpa de mando pareciera estrecha. Tras confirmar que todos estaban presentes, Mordón se aclaró la garganta y se puso de pie. Como todos saben, hemos obtenido una victoria exitosa contra la 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas. Creo que todos los presentes aquí fueron testigos en tiempo real de cómo esos sujetos, que avanzaban con tanto ímpetu, fueron destrozados miserablemente y huyeron. Las palabras de Mordón provocaron suaves risas en la sala. Recordaban cómo las fuerzas aliadas, al darse cuenta de que su operación había fracasado, habían huido como una turba desorganizada. Como afirmando esas risas, Mordón sonrió. Hemos vuelto a demostrar a esas ratas de las naciones aliadas que el imperio es una gran nación. Sin embargo, Su Majestad Imperial no está satisfecha con esta victoria. ¿Qué quiere decir? Así es. Su Majestad ha ordenado directamente. Debemos capturar el puesto avanzado defensivo que está protegiendo la derrotada 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas. Era una orden de contraatacar y ampliar el frente. No era algo imposible, dado que habían infligido un gran golpe al enemigo en la batalla reciente. Mordón, observando a sus subordinados que se preparaban para recibir la orden con expresiones serias, continuó. Según el análisis de reconocimiento aéreo del Departamento de Inteligencia, la derrotada 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas actualmente está sumida en una extrema confusión. No solo no están asignando personal adecuadamente en cada sector, sino que también se reportan deserciones. Derrotar a un ejército con la moral por los suelos era extremadamente fácil. Especialmente si se atacaba a una unidad inmediatamente después de su derrota, se podía considerar que la victoria estaba prácticamente asegurada. Así que, ¿no deberíamos enviar a esos desorganizados a casa y colgar la bandera del imperio en todo el frente de Esquiolán? ¿Me equivoco? No se equivoca. Bien. Entonces avanzaremos hacia el puesto defensivo enemigo en cuanto sea mediodía, así que prepárense todos. En esta oportunidad, haremos que esas ratas de las fuerzas aliadas nunca vuelvan a codiciar las tierras del imperio. Mordón se interrumpió a mitad de frase. Daniel Steiner, que podría considerarse el principal artífice de la reciente victoria, había levantado la mano como si tuviera una opinión diferente. Después de reflexionar un momento, Mordón miró a Daniel y dijo. Parece que nuestro jefe de Estado Mayor tiene una opinión distinta. Adelante, dinos qué piensas. Daniel asintió y bajó la mano. Me gustaría que reconsiderara el avance. Ante las palabras de Daniel, un desconcertado Mordón frunció una ceja. El Estado Mayor y los comandantes de las unidades presentes en la carpa también estaban igualmente confundidos. Aquellos que se preguntaban por qué Daniel Steiner actuaba así intercambiaron miradas y sudaron frío. Y con razón, ya que la orden de atacar el puesto defensivo enemigo no era simplemente la opinión del comandante Mordón, sino también una orden directa de Su Majestad Imperial.
Era natural que Daniel Steiner pareciera extraño al pedir directamente que se reconsiderara esta orden. Sin embargo, algunos, incluido el oficial de inteligencia Phelps, pensaban que si es Daniel Steiner, debe tener una razón válida y prestaron atención. Pero Daniel no estaba tratando de impedir el avance por alguna razón válida en particular. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó la batalla y ya quieren luchar de nuevo? ¿Están locos? Para Daniel Steiner, cuya máxima prioridad en la vida era la supervivencia, las batallas consecutivas eran algo que debía evitarse. Además, había desafiado al comandante Mordón bajo la suposición de que si expresaba una opinión contraria en una situación favorable, podría reducir su evaluación como comandante de frente. Si lograba bajar su evaluación, existía la posibilidad de que lo trasladaran a la retaguardia. ¿Reconsiderar el avance? Mordón, sin conocer los motivos mezquinos de Daniel, preguntó con perplejidad. Jefe de Estado Mayor. Esta es una orden directa de Su Majestad Imperial. Aún así, ¿cuál es tu razón para pedir que reconsideremos el avance? Daniel, que no carecía completamente de razones, respondió con calma. Como sabe el comandante, tenemos cerca de 3000 prisioneros. Podemos usar estos prisioneros para negociar con el enemigo o extraer información. Quizás, basándonos en sus testimonios, podríamos comprender concretamente los movimientos del enemigo. El análisis de los movimientos ya ha concluido. ¿No has escuchado? El reconocimiento aéreo muestra que el enemigo está actuando como una turba desorganizada. Excelencia. No debemos confiar ciegamente en el reconocimiento aéreo. Ver desde arriba hacia abajo significa, en otras palabras, que desde abajo pueden prepararse para lo que viene desde arriba. ¿Qué haría si estuvieran ocultando tropas en puntos ciegos usando camuflaje? Era un argumento tan sólido que no se podía refutar. Mientras Mordón guardaba silencio, Daniel continuó. Para disipar la niebla de guerra, debemos obtener secretos de los prisioneros y adquirir información desde múltiples ángulos enviando soldados para un reconocimiento integral. No es correcto ordenar un avance simplemente porque tenemos la ventaja sin hacer esto. Su Majestad Imperial ha ordenado atacar inmediatamente el puesto defensivo enemigo. ¿Estás tratando de contradecir las órdenes de Su Majestad? Ejecutar el objetivo asignado es correcto, pero la discreción operativa recae completamente en usted, comandante. Si simplemente vamos a seguir ciegamente las órdenes de Su Majestad Imperial, ¿para qué necesitamos el cargo de comandante de división? Mordón, que había estado escuchando, golpeó la mesa de mando con fuerza. Las palabras de Daniel Steiner lo habían irritado. Jefe de Estado Mayor. El hecho de que hayas logrado méritos no te convierte en mi superior. Te he tratado bien, pero no conoces tus límites y te extralimitas. ¿Te atreves no solo a cuestionar la decisión de Su Majestad Imperial sino también a insultarme? Cuando termine esta batalla, serás sometido a un consejo de guerra. Eso era exactamente lo que quería. Daniel quería agradecer a Mordón por morder el anzuelo, pero para solidificar su imagen de jefe de Estado Mayor que desafiaba a su superior, frunció el ceño. Se arrepentirá de esta elección. Tras decir esto, Daniel se dio la vuelta y se marchó como si ya no tuviera motivos para permanecer allí. Aunque escuchó los gritos del comandante de la división desde atrás, Daniel los ignoró por completo. Una salida perfecta. Con suerte, en esta ocasión, Daniel sonrió satisfecho pensando que realmente podría quitarse el uniforme. Mordón, ignorando completamente la opinión de Daniel, ordenó avanzar hacia el puesto defensivo enemigo al mediodía. La 7 División acorazada del Imperio, siguiendo las órdenes, se desplazó rápidamente hasta las trincheras enemigas gracias a su gran movilidad, pero las naciones aliadas no contraatacaron. Intrigada por esto, la 7 División inspeccionó las trincheras y descubrió que no había fuerzas aliadas. Habían desaparecido de la línea defensiva, ya sea que hubieran huido o no. Mordón, al recibir este informe, aunque dudoso, decidió salir personalmente para evaluar la situación. Así, Mordón, junto con su Estado Mayor, se desplazó en un vehículo blindado hasta el puesto defensivo de las naciones aliadas y pudo comprobar que el informe era cierto. Tanto las trincheras enemigas como el cuartel general estaban completamente vacíos. Preguntándose qué estaba sucediendo, Mordón salió del vehículo blindado y miró a su alrededor. Actualmente, en el cuartel general del puesto defensivo de las naciones aliadas, solo había tropas imperiales moviéndose de forma dispersa. HMM.
Algo no encajaba. Mientras Mordón esperaba con los brazos cruzados, el oficial de inteligencia Phelps, que había bajado del vehículo delantero, se acercó. Comandante. Realmente el enemigo ha evacuado incluso el cuartel general. ¿Habrán intuido que lanzaríamos un contraataque y abandonado sus posiciones con anticipación? Tal vez. Por cierto, ¿dónde está Daniel Steiner? Ah. El jefe de Estado Mayor está en la retaguardia, asegurando una ruta de retirada en caso de un posible ataque sorpresa enemigo. Me informaron que está formando trincheras e instalando ametralladoras y morteros. Está haciendo cosas innecesarias. Mordón chasqueó la lengua, descruzó los brazos y dijo. Contacta con el cuartel general. Diles que parece que la 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas ha huido aterrorizada. Si informamos que hemos capturado incluso el cuartel general enemigo, Su Majestad Imperial se alegrará. Mientras Mordón hablaba, el oficial de operaciones se acercó corriendo. Con el rostro pálido, el oficial de operaciones habló sin siquiera recuperar el aliento. Comandante. Hemos recibido informes del personal de vigilancia. Dicen que las tropas enemigas están infiltrándose simultáneamente desde el norte y el sur. Los ojos de Mordón se abrieron de par en par por la conmoción. ¿Qué estás diciendo? Según los datos del Departamento de Inteligencia, el enemigo claramente no mostraba indicios de usar tácticas de engaño. No, si los datos del Departamento de Inteligencia hubieran sido precisos, el hecho de que las naciones aliadas hubieran abandonado el frente no tendría sentido. Al darse cuenta de la fuente de su inquietud, Mordón pudo escuchar el sonido de aviones a lo lejos. Al levantar la cabeza, vio una formación de aviones que gradualmente descendía desde el cielo occidental. Al ver el emblema del león dibujado en las alas, supo que era una formación de bombarderos de las naciones aliadas. En ese momento, Mordón no tuvo más remedio que admitirlo. Maldita sea. Que Daniel Steiner había tenido razón. Capítulo 153. Daniel, quien se encontraba en la retaguardia del campamento, también se percató de la llegada de la formación de bombarderos de las naciones aliadas. ¡Bum! ¡Kabom! Sonidos de explosiones que hacían temblar el suelo se escuchaban no muy lejos. En el momento en que reconoció que se trataba de un bombardeo enemigo, comenzaron a oírse voces desesperadas en la radio, una tras otra. Estamos bajo ataque de la formación de bombarderos de las naciones aliadas. Están lanzando bombas desde gran altura. Maldición. Peligro. Unidades que parecen ser divisiones acorazadas enemigas están infiltrándose simultáneamente por los flancos izquierdo y derecho. Se han detectado unos 30 tanques enemigos, junto con vehículos blindados y unidades de apoyo de infantería a 5 kilómetros al norte. Lo mismo ocurre en el sur. Unidades acorazadas enemigas se aproximan a 4 kilómetros de distancia. A juzgar por su velocidad de avance, quedan 10 minutos para el contacto con nuestras fuerzas. Las transmisiones incesantes le provocaban dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Realmente era una trampa? Aunque Daniel había pedido que reconsideraran el avance, estaba desconcertado porque realmente no esperaba que el enemigo hubiera preparado una trampa y lanzado un ataque sorpresa. Y con razón, pues si hubieran planeado un ataque sorpresa de esta magnitud, seguramente habrían sido detectados por el reconocimiento aéreo. Si las fuerzas aliadas hubieran evacuado su puesto y se hubieran desplazado a algún lugar, habría sido imposible no darse cuenta. Sin embargo, la razón por la que esta información no llegó a sus tropas solo podía ser una. Esos bastardos del Departamento de Inteligencia. Por algún motivo, el Departamento de Inteligencia había transmitido información falsa a la 7 División Acorazada. Aunque no lo entendía, no había tiempo para indagar profundamente en las razones. ¡Kaboom! Una nube de polvo se elevó cuando las bombas lanzadas desde gran altura explotaron cerca. Daniel se agachó instintivamente y luego rápidamente tomó la radio. Independientemente de la situación, no quería que sus tropas murieran miserablemente. Unidades de morteros, respondan inmediatamente. Inicien fuego de supresión en las rutas de avance enemigas. Deben concentrar el bombardeo en las rutas previstas para los vehículos blindados. Ganen tiempo para que todas nuestras tropas en el frente puedan retirarse. Las unidades de morteros, al escuchar la orden, rápidamente tomaron posiciones. Fue posible un despliegue rápido porque Daniel había ordenado previamente instalar los morteros y estar en espera.
En una situación expuesta a un ataque sorpresa enemigo, poder ahorrar aunque sea un minuto era una ventaja enorme. Cuanto más tiempo tomara el despliegue, menos oportunidades tendrían para atacar. Objetivo a 4 kilómetros de distancia. Ángulo de elevación 45 grados, munición de alto explosivo. Cargado. Listos para disparar. La orden de disparar cayó sobre las unidades de morteros que habían completado los preparativos en un instante. ¡Bum! Simultáneamente con la orden, los explosivos de alto poder que se dispararon hacia el cielo golpearon a las unidades enemigas. Las llamas que se elevaban junto con la explosión eran visibles a simple vista. Las unidades blindadas enemigas, sorprendidas por la respuesta inmediata, comenzaron a reducir su velocidad. Las unidades de morteros, tras confirmar el impacto, intensificaron sus disparos. Mientras el sonido de los morteros retumbaba continuamente, Daniel seguía transmitiendo por radio. Las posiciones de ametralladoras deben prepararse para bloquear la infantería enemiga. Los equipos de armas antitanque deben ocultarse en las trincheras y esperar. No actúen precipitadamente hasta que el enemigo se acerque al alcance efectivo. Después de dar las órdenes una por una, Daniel caminó hacia la trinchera temporal donde se agrupaban los soldados. Podría haber escapado a un lugar más seguro para esconderse, pero no lo hizo. Sabía que incluso si se escondía ahora para sobrevivir, en el momento en que la unidad fuera derrotada, él estaría muerto. Desde la perspectiva de las naciones aliadas, no había razón para mantener con vida a Daniel Steiner, quien era prácticamente su peor enemigo. Daniel, consciente de que si lo capturaban moriría después de numerosas torturas, decidió permanecer con los soldados para aumentar aunque fuera un poco las probabilidades de retirada. En resumen, Daniel solo estaba actuando de la manera más favorable para su supervivencia. Por supuesto, los soldados, que no podían conocer sus verdaderas intenciones, veían como noble al jefe de Estado Mayor que había decidido luchar junto a ellos. ¿Jefe de Estado Mayor? ¿Debería refugiarse en un lugar seguro? Nosotros defenderemos este lugar. Aunque los soldados que respetaban a Daniel Steiner intentaron disuadirlo, Daniel no cedió. No. Lucharé aquí junto a ustedes. ¿Qué sentido tiene salvarse refugiándose en un lugar seguro? A eso se le puede llamar vida. Me atrevo a decir que huir del campo de batalla dándole la espalda no es diferente a la muerte. Era sincero. A diferencia de los soldados, Daniel moriría en el momento en que fuera capturado por las naciones aliadas. No solo moriría, sino que estaba destinado a morir después de torturas crueles. Por eso se había quedado, para pedirles que lucharan juntos. Camaradas. Somos la vanguardia y la punta de lanza del imperio. ¿Acaso nosotros, la espada más afilada del imperio, nos romperemos simplemente porque esas ratas de las naciones aliadas han lanzado un ataque sorpresa? Desde todas partes se escuchan gritos de no. Tras un breve silencio, justo cuando Daniel asintió después de mirar a cada uno de los soldados. ¡Bum! Una explosión cerca de la trinchera causó un pitido en los oídos. Mientras el polvo que se había elevado alto en el cielo caía como lluvia, los soldados mantenían sus posiciones y comenzaban a atacar a los enemigos que se acercaban. En medio del ruido de disparos y explosiones, Daniel se ocultó detrás de la trinchera. Apoyándose contra la pared de tierra, Daniel exhaló suavemente. Maldición. ¿Cuándo llegarán nuestras fuerzas? La razón por la que Daniel estaba defendiendo la ruta de retirada era porque necesitaba ganar tiempo hasta que las tropas que habían penetrado profundamente en el cuartel general enemigo pudieran retirarse. Como la fuerza principal estaba concentrada allí, de alguna manera debían sacarlos para poder retirarse completamente. Por otro lado, desde la perspectiva de las naciones aliadas, necesitaban bloquear la ruta de retirada para poder realizar un ataque envolvente, pero Daniel lo estaba impidiendo, lo que creaba una situación difícil. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Aunque estaban defendiéndose lo mejor posible, era cuestión de tiempo antes de que los enemigos los sobrepasaran y bloquearan la ruta de retirada. Si al menos Lucy y Prien estuvieran cerca. No podía contar con ellos, ya que los había enviado hacia el cuartel general enemigo para vigilar los movimientos del comandante de división. En medio de su ansiedad, la cabeza de un soldado que disparaba una ametralladora desde la trinchera explotó con un sonido sordo. Inmediatamente, otro soldado agarró la ametralladora, pero pronto cayó hacia atrás con la cabeza perforada por una bala.
Mientras observaba perplejo la escena, escuchó una transmisión por radio. Francotirador. Mierda. Hay un francotirador en la torre de vigilancia noroeste. Daniel, al escuchar el reporte, cerró los ojos y suspiró. ¿Cuándo subió allí? ¿O estuvo allí desde el principio? No estaba seguro, pero si dejaban al francotirador así, la velocidad de avance enemiga aumentaría. Pensando que debía encargarse de él, Daniel abrió los ojos y miró a su lado. Vio a un joven que parecía ser un operador de radio temblando mientras sujetaba su casco. Jefe de Estado Mayor. A este paso, ¿todos vamos a morir? No pienso morir. Al menos no ahora. Tras decir esto, Daniel tomó el rifle que el operador de radio había dejado en la trinchera y se puso de pie. El francotirador, al parecer habiéndolo descubierto, comenzó a girar su cañón. En ese momento, Daniel utilizó la aceleración neural para apuntar el rifle. Controlando su respiración, Daniel calculó la distancia entre él y el francotirador, y luego recordó la dirección del viento. La distancia es de unos 500 metros. Aunque era lejos, estaba justo dentro del alcance efectivo por un margen estrecho. En un mundo donde todo fluía lentamente, Daniel apretó el gatillo con la máxima concentración. ¡Bang! En el momento en que la bala salió del cañón, la aceleración neural se desactivó. La bala, que avanzaba explosivamente cargada con el poder mágico de Daniel, atravesó directamente la cabeza del francotirador. Cuando el francotirador, salpicando sangre, se desplomó, los soldados que lo presenciaron estallaron en vítores. El maldito francotirador ha caído. Vuelvan a las ametralladoras. El jefe de Estado Mayor eliminó al francotirador. Está luchando con nosotros. Bien. Vamos a darles una lección. Hijos de puta. Tras confirmar que la moral de los soldados había aumentado, Daniel volvió a ocultarse en la trinchera. Mientras recuperaba el aliento, el operador de radio parpadeaba con una expresión de asombro. Ver a Daniel eliminar al francotirador enemigo con un rifle le parecía algo extraordinario. Por supuesto, también resultaba extraordinario para el propio Daniel. No sabía si podría acertar. De cualquier manera, fue un alivio haber podido eliminar al francotirador. ¡Bum! El sonido de un cañón de tanque se escuchó cerca. Al principio, Daniel pensó que un tanque enemigo ya había llegado a la trinchera, pero cuando confirmó que el sonido venía de dentro de la ruta de retirada, su rostro se iluminó. Por fin han llegado. Las unidades blindadas que habían quedado aisladas en lo profundo del cuartel general enemigo comenzaban a unirse. Pensando que ahora solo quedaba retirarse, Daniel tomó la radio y gritó. La fuerza principal se ha unido. Prepárense para retirarse después de un último despliegue de potencia de fuego. Repito. La fuerza principal se ha unido. Prepárense para retirarse junto con la fuerza principal después de un último despliegue de potencia de fuego. Daniel, pensando que habían logrado asegurar la ruta de retirada, bajó la radio y exhaló con alivio. El operador de radio miraba a Daniel con una expresión de admiración, como si fuera un dios. ¿No te lo dije? Daniel, consciente de la mirada, giró la cabeza hacia el operador de radio y sonrió levemente. Que no pensaba morir aquí hoy. Gracias a que Daniel aseguró la ruta de retirada, la 7 unidad acorazada pudo retirarse sin problemas hasta las posiciones aliadas. Considerando que habían sido expuestos a un ataque sorpresa durante un bombardeo, habían sufrido daños mínimos. Gracias a esto, a pesar de la derrota, la moral de las tropas no disminuyó significativamente. El punto focal de esa moral estaba en Daniel Steiner, quien no solo había predicho el ataque sorpresa enemigo, sino que también había luchado junto a los soldados hasta el final. Por supuesto, Daniel no estaba muy interesado en todo eso. Aliviado por haber sobrevivido de alguna manera, Daniel se detuvo en su camino hacia la carpa de mando para confirmar a los sobrevivientes y evaluar la situación. Se había encontrado con el oficial de inteligencia Phelps en el camino hacia la carpa de mando. Phelps, con aspecto agotado, vio a Daniel y se acercó rápidamente. Jefe de Estado Mayor. Phelps, que saludó inclinando la cabeza, comenzó a hablar como si se sintiera culpable. Lo siento. Si hubiera sabido que las cosas iban a terminar así, no debería haber guardado silencio durante la reunión de operaciones, sino haber apoyado la opinión del jefe de Estado Mayor. Es cosa del pasado. Ahora, en lugar de pedir perdón, debemos priorizar la estabilización del ejército.
¿Dónde está el comandante de la división? Phelps guardó silencio. Intrigado, Daniel ladeó la cabeza, y Phelps habló en voz baja. Lamentablemente, el comandante de la división murió en el bombardeo. ¿Qué? Antes de que Daniel pudiera sorprenderse, Phelps continuó. Por lo tanto, según el procedimiento de sucesión de mando, los ojos de Phelps, que había levantado la cabeza, contenían seriedad. A partir de ahora, usted es el comandante temporal de la 7 División Acorazada. Capítulo 154. Mientras tanto, en el Parlamento de la capital. Oficina del Liderazgo del Partido Socialdemócrata. Excelencia. Le felicito por haber tomado el control de la capital. Un joven vestido con un traje impecable habló mientras le servía café a Belvar. Su nombre era Kadem. Era miembro de la Unión de Nobles que se había convertido en el nuevo líder del Partido Socialdemócrata después de que Campbell fuera encarcelado. Cuando Belvar, sentado en el sofá, aceptó el café, Kadem se sentó frente a él. Parece que todo está fluyendo según lo planeado, lo que me tranquiliza. Es usted digno de admiración, Duque Belvar. Últimamente, se ha reforzado mi convicción de que tomé la decisión correcta al ponerme de su lado. Belvar frunció el ceño ante las adulaciones de Kadem. No seas imprudente. Este no es momento para celebrar la victoria. Entiendo que sugiere que nunca está de más ser precavido. Comprendo. Por cierto, he oído que su excelencia ha confinado a la emperatriz en el nivel superior del Palacio Imperial. ¿Qué medidas piensa tomar a partir de ahora? Oficialmente, he declarado que Su Majestad Imperial está descansando debido al impacto por la muerte del difunto emperador. El periódico imperial también está difundiendo esa noticia. Una forma de ganar tiempo, ¿verdad? Aunque tengamos el control de la capital, no significa que tengamos la autoridad militar. Debemos actuar antes de que el exterior se dé cuenta de la situación en la capital y reaccione. Karen, mirando a su alrededor sin motivo aparente, bajó la voz. ¿Qué quiere decir con actuar? Pronto habrá cambios de personal a gran escala. Debemos neutralizar a los generales leales a la emperatriz para prevenir cualquier incidente inesperado. Entiendo. Y después, anunciaré que asumiré el papel de regente hasta que Su Majestad Imperial se recupere del impacto y recupere plenamente su juicio. Tras escuchar el plan, Kadem comprendió en cierta medida por qué Belvar lo había buscado. ¿Debo contribuir a persuadir al pueblo? Exacto. Cuando anuncie que asumiré la regencia, sin duda el descontento del pueblo aumentará rápidamente. Especialmente porque la mayoría de los ciudadanos de la capital apoyan a Selvia, la resistencia será grande. Para calmar ese descontento, prometeré reducir los impuestos. Reducir los impuestos durante una guerra era prácticamente lo mismo que debilitar al ejército. Esto se debía a que la mayor parte de los impuestos se destinaba a la creación y abastecimiento de suministros militares. Pero para el pueblo, que se sentía agobiado por las tasas impositivas cada vez más altas, era evidente que la promesa de Belvar de reducir los impuestos sería vista positivamente. Después de todo, la gente tiende a centrarse en los beneficios a corto plazo. Cuando el descontento de los ciudadanos disminuya, deberás intervenir y representar la posición de la Unión de Nobles. Debes argumentar que es justo que yo asuma la regencia y, al mismo tiempo, insistir repetidamente en que la Unión de Nobles promoverá reformas únicamente para el beneficio del pueblo. Ya veo. Después de reducir los impuestos, podré incitar diciendo, siempre se pudieron reducir los impuestos, pero la emperatriz no lo hizo. La emperatriz no se preocupaba por el pueblo. Me alegra que lo entiendas también. Y cuando aumente el número de personas que simpatizan con nuestra causa, una sonrisa se dibujó en los labios de Kadem, que parecía haber alcanzado una comprensión superficial. República. Si lo hacemos bien, podríamos incluso destronar a la emperatriz y declarar una república. Aunque sea un futuro lejano, no es una posibilidad del todo descartada. Vaya. Es usted realmente extraordinario, Duque Belvar. Mi humilde mente no puede seguirle el ritmo. Belvar, tras escuchar la adulación de Kadem, chasqueó la lengua una vez y se levantó. Ya había transmitido el plan general, así que no tenía más asuntos que tratar. Te avisaré cuando sea el momento de actuar, así que asegúrate de manejar bien a los diputados y miembros del partido. Por supuesto. Kadem, levantándose a medias de su asiento, inclinó la cabeza.
Belvar, que había estado observando a Kadem en silencio, se dio la vuelta y salió de la oficina. Caminó hasta la entrada del Parlamento y se detuvo. Esto se debió a que el subdirector del Departamento de Inteligencia, Celisten, estaba esperando en la entrada. Celisten, que se mostraba inquieto, se acercó rápidamente a Belvar en cuanto lo vio y se inclinó. Duque Belvar. ¿Qué sucede? Celisten, levantando la cabeza, dudó un momento antes de hablar. La 12 División Acorazada de las Naciones Aliadas ha fracasado en su ataque sorpresa. Belvar, al escuchar las palabras de Celisten, miró rápidamente a su alrededor. Tras confirmar que no había nadie escuchando, Belvar bajó la voz. ¿Fracasó el ataque sorpresa? ¿Por qué? Según he oído, Daniel Steiner anticipó el ataque sorpresa enemigo y aseguró una ruta de retirada. Gracias a que Daniel Steiner defendió la ruta de retirada, la fuerza principal pudo escapar rápidamente, por lo que la 7 División Acorazada del Imperio no sufrió mayores daños. ¿Qué? Ya era increíble que hubiera anticipado el ataque sorpresa, pero que hubieran escapado ilesos le provocaba dolor de cabeza. Belvar, para quien la supervivencia de Daniel Steiner era un revés mayor que cualquier otro, miró fijamente a Felisten. No dejes que ese tipo salga del frente. ¿Cómo podría? Inventa una orden imperial o lo que sea, pero détenlo de alguna manera. En el momento en que ese bastardo albergue otras intenciones, todo podría convertirse en humo. Aunque Belvar estaba gritando, había un ligero temblor en su voz. Felisten, observando a Belvar que parecía estar envuelto en algún tipo de miedo, inclinó profundamente la cabeza. Haré como ordena. Porque para Felisten tampoco había otra opción. Daniel, tras escuchar del oficial de inteligencia Felb la noticia de la muerte del comandante de la división, se dirigió a la carpa de mando. Su objetivo era verificar si lo que Felb decía era cierto. Así, caminando rápidamente, Daniel entró en la carpa de mando, y todos los oficiales sentados en las mesas se pusieron de pie. Lo miraron y, como si estuvieran coordinados, inclinaron la cabeza. Comandante. Le estábamos esperando. Comandante de la división. Sus voces bajas indicaban que no era necesaria una verificación adicional. Algunos tenían la cara manchada de hollín debido a los efectos de los bombardeos, como si no hubieran tenido tiempo de lavarse adecuadamente antes de reunirse. Daniel, examinando los rostros de los oficiales, caminó hacia el asiento principal vacío de la carpa. El lugar donde normalmente debería estar sentado el comandante de la división estaba completamente vacío. Maldita sea. No podía salir del impacto, ya que nunca había pensado que el comandante de la división moriría en un bombardeo. Sin embargo, no podía quedarse aturdido indefinidamente. Después de todo, no solo el Estado Mayor reunido en la carpa, sino también los comandantes de las unidades estaban todos mirando a Daniel. Daniel, notando las sutiles grietas en sus rostros, habló lentamente. Antes de recibir el informe de daños, quiero aclarar un punto. Probablemente el Estado Mayor y los comandantes de cada unidad aquí reunidos ya lo sepan. Las grietas en los rostros del Estado Mayor y los comandantes de las unidades provenían de la desconfianza. Me refiero al hecho de que el Departamento de Inteligencia Imperial nos transmitió información incorrecta. La desconfianza provenía del resultado del análisis de reconocimiento aéreo del Departamento de Inteligencia. El Departamento de Inteligencia claramente había informado a la 7 División Acorazada que el enemigo estaba defendiendo su puesto. Pero cuando avanzaron, no había señales de las fuerzas aliadas en el puesto defensivo. Era una mentira evidente. Nosotros, que fuimos engañados por el falso informe del Departamento de Inteligencia, sufrimos un ataque sorpresa enemigo. ¿Qué creen que significa esto? Significa que esos bastardos se han aliado con las naciones aliadas. Fueron las palabras del comandante del regimiento que lideraba a los granaderos blindados. Cuando gruñó, voces de acuerdo se extendieron por aquí y allá. Daniel, levantando la mano para calmarlos, habló con calma. Si es cierto que el Departamento de Inteligencia Imperial se ha aliado con las naciones aliadas, esto no es algo que podamos pasar por alto. No solo han enviado a nuestras tropas a una muerte segura, sino que también han insultado a Su Majestad Imperial. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?
La forma más segura sería informar a Su Majestad Imperial de este hecho, pero si el Departamento de Inteligencia está corrompido, es probable que otros departamentos tampoco estén en buenas condiciones. Suspiros se escucharon por todas partes. Entre ellos, el comandante del batallón de reconocimiento, con una expresión seria, habló. Nuestros propios hombres nos han traicionado y el enemigo está a las puertas. Esta vez pudimos retirarnos con daños mínimos gracias al jefe de Estado Mayor, no al comandante de la división, pero pronto llegaremos a un límite. Maldición. Si seguimos así, todos moriremos miserablemente. Así es. Lo más terrible es que si quedamos aislados aquí, nadie sabrá de las atrocidades del Departamento de Inteligencia. Los daños a las fuerzas imperiales serían aún más graves. Nuevamente surgieron murmullos y sentimientos de ansiedad flotaban en el aire. Daniel, que mantenía silencio entre ellos, pensó que esta era su oportunidad para regresar a la capital. Alguien debe informar sobre las atrocidades del Departamento de Inteligencia. Todas las miradas se concentraron en Daniel, el comandante de la división. Ahora que está claro que el Departamento de Inteligencia Imperial se ha aliado con las fuerzas aliadas, no tiene sentido defender el frente. Porque intentarán aniquilar a nuestro ejército con métodos aún más calculados. Entonces, si las comunicaciones están comprometidas, debemos ir personalmente a transmitir el mensaje. Sin embargo, es improbable que el Departamento de Inteligencia haya traicionado a nuestras tropas por su cuenta. Seguramente existe un instigador. Para Daniel, ese instigador era Belvar. Esto se debía a que Otto, el jefe del Departamento de Seguridad, le había informado anteriormente que Belvar desataría una tormenta. Aunque no esperaba que actuara de manera tan imprudente. Ya que él había iniciado una lucha a muerte, era necesario responder adecuadamente. Si dicho instigador tiene conexiones con una parte del ejército, la situación se complica. Intentarán bloquearnos antes de que podamos transmitir el mensaje a la capital. El comandante del regimiento de granaderos blindados tragó saliva y dijo. ¿Está sugiriendo que movilicemos al ejército hacia la capital? Si el enemigo se entera de que abandonamos el frente, ¿no avanzarán inmediatamente? Es improbable. El enemigo bombardeó su propio puesto defensivo para sorprender a nuestras tropas. Ustedes mismos presenciaron la destrucción no solo de las instalaciones defensivas, sino también de las instalaciones de suministros. No hay avance sin suministros. Las naciones aliadas no avanzarían hasta reparar su puesto defensivo. Incluso si forzaran un avance, el frente era amplio y, aparte de la 7 división acorazada, las fuerzas imperiales estaban dispersas por todas partes. A menos que todas las fuerzas aliadas en el frente lanzaran una ofensiva general, no podrían penetrar más allá de cierta distancia por sí solos. Si lo hicieran, corrían el riesgo de ser aniquilados al quedar expuestos a un ataque sorpresa con sus líneas de suministro dañadas. Además, la 7 división acorazada tenía aproximadamente 3,000 prisioneros de las fuerzas aliadas, por lo que podían detener perfectamente el avance enemigo mediante negociaciones. Los comandantes de unidad, tras completar sus cálculos, se miraron entre sí y asintieron uno tras otro. Seguiremos al comandante de la división. De todas formas, si el comandante no hubiera asegurado nuestra ruta de retirada, yo y mi unidad habríamos terminado nuestras vidas en territorio enemigo. Yo también prefiero informar sobre las atrocidades de esos bastardos del Departamento de Inteligencia antes que quedar aislado aquí y morir lentamente. De las órdenes. Estaremos con usted, comandante. Mientras los comandantes de unidad mostraban su entusiasmo, el Estado Mayor también dio su consentimiento silencioso, como si no hubiera otra alternativa. Daniel, que los dirigía a todos, asintió con una expresión seria. Como comandante de la 7 división acorazada, daré la orden. Tras una breve respiración profunda, Daniel habló. Comandantes de unidad, regresen a sus posiciones y declaren que no toleraremos el comportamiento del Departamento de Inteligencia, que se ha aliado con las naciones aliadas y ha enviado a nuestras tropas a una muerte segura. Que aprovecharemos esta oportunidad para extirpar sin excepción a todos los colaboradores que cometen traición. Mientras el ambiente en la carpa se intensificaba, Daniel exclamó en voz alta. Por lo tanto, transmitan a todas las fuerzas de la 7 división acorazada. Daniel entrecerró los ojos afiladamente. Que se preparen para regresar a la capital. Capítulo 155.
Después de finalizar la reunión, mientras los comandantes de las unidades regresaban a sus posiciones, la orden del comandante de la división quiere que regresemos a la capital. Se difundió instantáneamente. Afortunadamente, los soldados no cuestionaron la orden de Daniel Steiner de prepararse para regresar a la capital. Al contrario, incluso lanzaron gritos que se acercaban a vítores. Los soldados tampoco eran tontos, por lo que tenían una vaga idea. Sabían que el Departamento de Inteligencia había transmitido deliberadamente información incorrecta, exponiendo a la 7 División acorazada a un ataque sorpresa enemigo. Pensándolo bien, gracias a que Daniel Steiner, quien había anticipado estas señales, aseguró previamente una ruta de retirada, la 7 División acorazada pudo retirarse con daños mínimos. Además, Daniel Steiner no se limitó a ordenar operaciones y retirarse como otros comandantes, sino que arriesgó su vida y luchó junto a los soldados. A esto se sumaba la historia heroica de que había tomado personalmente un rifle y eliminado a un francotirador a cientos de metros de distancia, por lo que para los soldados, Daniel Steiner era un comandante ideal sin precedentes. Cuando alguien así, como comandante interino de la división, ordenó regresar a la capital, los soldados decidieron seguirlo de buena gana. En medio de un apoyo abrumador, los preparativos para el regreso a la capital continuaron durante un día, hasta que amaneció. Daniel, quien descansaba en su carpa personal vistiendo pulcramente su uniforme militar, se sorprendió internamente. Esto se debió a que Lucy y Prien habían venido a su carpa. Entiendo que Lucy es mi ayudante, pero Prien, ¿por qué? A diferencia de Lucy, que mantenía su habitual expresión indiferente, Prien tenía los ojos llorosos, como si estuviera reencontrándose con familiares separados, lo que duplicaba la incomodidad de Daniel. En medio de la confusión, Prien se acercó y tomó la mano de Daniel. Coronel Daniel. Aunque había oído que estaba bien, estaba preocupada por si acaso, pero parece que está ileso, lo que me tranquiliza. ¿De verdad no está herido en ninguna parte? Su rostro estaba muy cerca. Daniel, incómodo, asintió con reluctancia. Así es. Por cierto, teniente Prien, según el oficial de inteligencia Phelps, has logrado grandes méritos en el campo de batalla. Lo has hecho bien a pesar de la confusión. Durante el informe de daños de ayer, había escuchado que gracias a la magia curativa de Prien, al menos 20 personas habían salvado sus vidas. Aunque aún no era suficiente para ser llamada la Santa del Imperio, era evidente que sus habilidades estaban floreciendo. Prien, que parecía complácida con el elogio de Daniel, sonrió ampliamente y de repente miró hacia arriba a Daniel. Si realmente he logrado méritos, ¿podría recibir una recompensa? Era una pregunta tímida. Sin embargo, como el principio básico del imperio era recompensar el mérito y castigar la falta, también era una pregunta razonable. Por supuesto. ¿Qué tipo de recompensa deseas? Me gustaría que fuera una recompensa material. Entiendo. Si logramos regresar a salvo a la capital, informaré de tus méritos a Su Majestad Imperial y me aseguraré de que recibas una adecuada compensación económica. Pensó que era una respuesta ejemplar, pero Prien simplemente negó con la cabeza. La recompensa material que deseo no es de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Puede sonar extraño, pero lo que deseo es el afecto del coronel Daniel. ¿Afecto? Hay varias formas de expresar afecto, pero como ejemplo del método más seguro, podría mencionar el contacto físico. ¿Contacto físico? Dependiendo de cómo se interpretara, podría ser una declaración bastante inapropiada. Daniel, consciente de la mirada de Lucy que parecía extrañamente disgustada, tras reflexionar, levantó la mano y acarició ligeramente la cabeza de Prien. Pensó que si podía satisfacer a Prien, quien estaba imbuida de nacionalismo y podría pedir cualquier cosa, con un simple gesto, sería una solución barata. ¿Con esto es suficiente? Cuando preguntó, dudando de que realmente se conformara con esto, Prien sonrió satisfecha como una niña en brazos de su madre. Estoy tan feliz. Gracias al coronel Daniel, hoy soy mucho más feliz que mi yo del pasado. Seguiré logrando méritos para que algún día el coronel Daniel y yo... Daniel, que sintió un escalofrío, retiró su mano. Hasta aquí por ahora. Prien mostró una expresión que decía, ¿Ya terminó? Pero no protestó particularmente. Gracias a esto, Daniel, aliviado, miró inconscientemente a Lucy. Y sin darse cuenta, se detuvo.
Esto se debió a que la mirada de Lucy se había vuelto tan fría como la de una mujer que descubre a su novio siendo infiel. Desde la perspectiva de Daniel, que no entendía por qué actuaba así, era simplemente desconcertante. Lucy, que había estado mirando fijamente a Daniel durante un tiempo, dudó un momento y luego, reuniendo valor, habló. Comandante de la división. Yo también me he destacado en el campo de batalla, no menos que la teniente Prien. Además, aunque curar a nuestras tropas es importante, creo que es más importante eliminar a los enemigos que se acercan. Ante esta inesperada competencia de lealtad, Daniel sintió que le daba vértigo. Justo cuando se preguntaba cómo debería responder, Prien entrecerró los ojos y dijo. Teniente Lucy. ¿Acaso sus palabras están dirigidas a mí? Sí. Me alegra que lo entiendas. Qué lástima. No pensé que la teniente Lucy fuera una persona tan estrecha de mente. No soy estrecha de mente. Quizás lo estrecho sea tu forma de pensar tan parcial. ¿Está buscando una discusión verbal delante del coronel Daniel? Tú fuiste quien provocó primero. Con cada intercambio entre las dos, el ambiente en la carpa parecía volverse más pesado. Justo cuando sentía el impulso de marcharse, se escucharon pasos fuera de la carpa. Cuando Lucy y Prien, conscientes de los pasos, guardaron silencio, la entrada de la carpa se abrió y entró el oficial de inteligencia Phelps. Phelps encontró extraño que Lucy y Prien se miraran con hostilidad, pero pronto perdió interés. Comandante de la división. Phelps, que saludó ligeramente inclinando la cabeza, continuó. Los preparativos para el regreso a la capital están completos. Ahora, en cuanto el comandante de la división de la Orden, podremos regresar a la capital. ¿Ya es ese momento? Aunque era más temprano de lo que había pensado, no había nada bueno en demorarse. Esta era, literalmente, una lucha de vida o muerte. Aunque no estaba seguro de cómo se desarrollarían las cosas, el lado perdedor estaba destinado a una muerte terrible. Transmite a todas las tropas. Después de una respiración profunda, Daniel miró a Phelps y dijo. A partir de ahora, la 7 División acorazada. Daniel, habiendo tomado su decisión, apretó su temblorosa mano. Irá a castigar a los traidores que acechan en la capital. La capital, sala de conferencias del Palacio Imperial. Ya que hemos logrado tomar el control de la capital, creo que es hora de llegar a un acuerdo sobre la distribución del poder en serio. Como saben, nuestra familia ha asumido numerosos riesgos para esta revolución. ¿Acaso solo ustedes han asumido riesgos? Todos nosotros asumimos riesgos a nuestra manera. ¿No es así, excelentísimo duque? Oiga. Barón Bentarto. ¿Acaba de decir todos nosotros? Qué descarado, cuando solo proporcionó fondos anónimamente mientras se escondía en un lugar seguro. En la sala de conferencias, donde normalmente el emperador y los altos funcionarios del imperio se reunían para discutir asuntos de Estado, ahora todos los nobles prominentes continuaban su debate. Belvar, sentado en el asiento principal donde debería estar el emperador, sintió desprecio al observar a los nobles que reclamaban sus intereses. Claramente los convoqué aquí para discutir los asuntos futuros, pero... Los nobles ya actuaban como si la revolución hubiera tenido éxito y estaban desesperados por conseguir una porción mayor del pastel. Entonces, ¿qué planea hacer con los nobles leales a la emperatriz? Si los purgamos a todos, la administración se paralizará. Pero si los empleamos, me preocupa que puedan albergar otras intenciones. ¿Por qué preocuparse tanto? Simplemente llenemos todos los puestos administrativos con nuestra gente, ¿no es así? No diga tonterías. El sistema administrativo no funciona simplemente reemplazando a las personas. Si falta su conocimiento y experiencia, se romperá la continuidad administrativa. Después de una hora de debate, finalmente se presentó un tema significativo. Justo cuando Belvar estaba a punto de discutir este problema. Excelencia. El subdirector del Departamento de Inteligencia, Felisten, vino corriendo a través de la puerta abierta de la sala de conferencias. Felisten, que había llegado apresuradamente, se arrodilló sobre una rodilla frente a la mesa de la sala de conferencias. Belvar ladeó la cabeza al ver la palidez en el rostro de Felisten, que exhalaba respiraciones agitadas. Subdirector. Te dije que te llamaría cuando terminara la reunión. ¿Por qué has venido hasta la sala de conferencias? He venido porque tengo algo urgente que informar. Ya veo.
En ese caso, me ausentaré un momento para que podamos hablar a solas. Quédese sentado. Todos los presentes deben escuchar esto. Ante el grito de Felisten, los nobles que habían estado conversando tranquilamente cerraron la boca. Justo cuando pensaban que algo extraño estaba ocurriendo, Felisten inclinó la cabeza. Según los informes, actualmente la 7 División acorazada. Felisten continuó con una expresión de incredulidad. La 7 División acorazada ha abandonado el frente y está realizando un desplazamiento masivo. A juzgar por la dirección, la 7 División acorazada se dirige hacia la capital. Belvar contuvo la respiración y los nobles quedaron paralizados por el impacto. Felisten, que había transmitido esta impactante noticia, levantó lentamente la cabeza. Está viniendo. Él. Después de una breve pausa, Felisten gritó con un rostro lleno de terror. Daniel Steiner está marchando hacia la capital liderando una división. Fin del capítulo 155.